Buenas. Soy aragonés, sabéis la mayoría que soy de Zaragoza, de aquí en Aragón, mi familia es de Teruel. Y yo estoy orgulloso de serlo, es algo que nunca he dicho nada raro. Pero también sabéis que una de las grandes figuras de Aragón es Goya, ¿de acuerdo? Siempre lo he dicho también. Hay varios cómics de Goya, de hecho, es que han ido saliendo antes de que tuviera el canal. Pero estos últimos se ha publicado sobre Goya en cómic, que es Goya Saturnalia, de Cascaborra. No es una editorial que últimamente visite mucho. Es una editorial que básicamente hace álbumes unitarios sobre grandes batallas españolas, derrotas, grandes cagadas, grandes actuaciones, todo esto. Y hace poquito ha empezado con otras líneas. De hecho, una de ellas era con grandes biografías. Y en este caso, Goya Saturnalia no es ni una cosa ni es la otra. Ni es una gran batalla, ni es un gran acto heroico, ni es propiamente dicho una biografía al uso. ¿Por qué soy, admirador de Goya? Creo que en mi caso casi cualquier español que conozca a Goya suele admirar mucho su obra porque tiene algunos puntos que a mí me encantan, y es que yo lo digo siempre, puede ser el primer periodista gráfico que existió en la historia, porque él fue el que escribió los desastres de la guerra, él dibujó los desastres de la guerra, los pintó, él hizo un montón de los disparates, un montón de obras. Si vais a Zaragoza tenemos un museo de Goya, antes del Campo Aznar, donde están sus grabados, en Fuendetodos, su ciudad natal, o pueblo natal. También tiene un museo, y aquí hemos llegado a tener una exposición que se hizo pues, en 2008 o algo así. Fue en el museo en nuestro museo de historia. Teníamos un tipo de cosas, se van trayendo, no todas las obras de Goya están aquí, desgraciadamente es la verdad, pues están en Museo del Prado, están en sitios grandes. Aquí en Aragón pues no tenemos pasta para mantener esos sitios. Es lo que hay. Pero tenemos nuestro museo de Goya donde están grabados, puedes ver su visión del mundo, ¿vale? Y es una visión en algunos momentos muy ácida, pero también muy real de la sociedad, de la corrupción de la sociedad de la época, sobre todo de sus problemas con la monarquía. Posteriormente él fue el primer pintor de cámara. Fernando VII, que tampoco tenía muchas alegrías ni se las dio. Estuvo en la Guerra de Independencia aquí en España. Vio imponerse y caer a la Pepa, la primera constitución española, la primera república. El intento de crear una monarquía constitucional y todo este tipo de cosas. Es un ejemplo de lo que fuese un mito en su tiempo. Y este cómic trata de literalmente un punto. Sabéis que Goya se quedó sordo al final y eso lo volvió bastante huraño y bastante cabrón. Así de simple. Goya Saturnalia remite a algo que me encanta y son, ¿vale? A primero sus pinturas, esas obras. Estamos hablando de que la obra funciona con una historia, varios movimientos. Lo principal es que él está en los Carabancheles, ¿vale? Está en 1819 y te va contando toda esta historia mientras estuvo en esta pequeña casa apartada ahí en Madrid. Estaba empezando a tener problemas con el sonido, con todo, y estaba volviéndose un poco loco. Como veis, el dibujo me encanta porque lo primero que hace es utilizar la pintura de Goya. No es solo, digamos, una construcción en cuanto a narrativa. Podéis ver que aquí son narrativas por parejas, cada viñeta es una pareja. Es la visión desde una ventana. El movimiento se crea, veis que está atravesado. Es la visión de una ventana, y si veis aquí, al final vemos la salida. Es una curiosidad la forma narrativa que he elegido para cada uno de estos movimientos. Es como esta, por ejemplo, podéis ver el cuadro completo de los Carabancheles. La versión de que posteriormente va inundándose con acciones sin perder la viñetación en la que ha cortado el cuadro, y va haciéndolo pasando el estado, pero seguimos estando en el mismo sitio, ¿vale? Seguís viendo que es el mismo. Cada uno de los movimientos, los capítulos, como queráis llamarlo, funciona, y también toma estos trazos, esta forma de dibujo, de pintar de Goya para expresarse muchas veces, mezclando lo que es pintura o la pintura de Goya con su expresión tan brutal. Igual que aquí también vemos ese punto que os decía, durante 1808, de los sitios, buscando en Zaragoza esa guerra y dibujando esa guerra. Vais a ver que toda la obra está pensada para que hablar de Goya, de su obra, de su sociedad, pero no se queda solo en su sociedad, ¿vale? Avanza mucho más, habla de los disparates. ¿Por qué los disparates funcionan? ¿Por qué son esos absurdos locuras? Igual que podemos ver sus relaciones, vamos a ver las familiares, vamos a ver muchas cosas, igual que los 10.000 hijos de San Luis. Estas cosas que cambiaron su tiempo. Vais a ver una cantidad de referencias a su obra en la que vamos a ver al rey, sin el rostro en este caso, porque es el monstruo, que actúa y se mueve. Si veis, siempre es la imagen
que dio Goya a través de ese movimiento, a través de esa Madrid que estaba convulsa, esa España la que destruyó, les quitó la pepa y toda la pesca. Vais a ver todo ese movimiento, vais a ver muchas cosas, porque cada cierto número de páginas vais a encontrar pues lo mismo, ¿vale? La referencia a su obra, a cuando se pintó, a cómo se pintó, a estas viñetas que pueden parecer todas iguales, pero no son, porque esto, por ejemplo, es un tratamiento. Volvemos a hacer lo mismo. En este caso no es una doble ventana, no es una ventana, una visión, sino que es lo que ve, lo que habla, realmente la realidad, y lo que está en la cabeza de Goya. Mientras lo va pintando, lo que va pensando sobre la persona con la que habla, ¿de acuerdo? De hecho, vais a ver todo esto. De hecho, una de las grandes acusaciones que se hacía sobre Goya era llamarla afrancesado, y aquí ya, por ejemplo, ya no es viñeta con viñeta, sino página con página. La comparativa. Vais a ver que hay muchísima fuerza. De hecho, hay una cosa que me encanta, son los últimos movimientos, cuando llega ya a ver, pues desastres. Todo esto, que es la parte más horrorosa, casi de terror de Goya y este momento. Luego comparativas con deidades, mundos, con el horror de la España que se come a sí mismo, que es lo que realmente pretendía con esta pintura Goya. Vais a ver que hay mucho. ¿Veis? Y se acaba con lo que es ese cuadro de Goya. Es una obra eminentemente visual, es muy pictórica. Al que no haya visto o no tenga conocimiento de las obras de Goya, no lo necesitáis, ¿de acuerdo? O sea, no necesitáis haberos empapado Goya, ni su vida, ni su obra. Podéis leerla ahí con un poquito, y los digo así, un poquito sí que os interesaría de su época histórica para saber lo que es, que realmente ya la tenéis casi con los estudios de historia que tengamos de instituto, podemos llegar a encontrarnos fácilmente en su época histórica convulsa, la guerra de la independencia, el regreso de Fernando VII, la caída de la pepa, la llegada de los 10.000 hijos en Leus es otro tema. Pero fuera de todo esto es una historia completamente visual en la que toda su arte, sus cuadros se funden con la narrativa del cómic, con esa intencionalidad de meternos dentro de la cabeza de un Goya que había pasado un montón de cosas, pero mientras que la narración, ¿vale? La historia es ese momento en los carabancheles hasta que sale, toda esa estancia se ve rodeada de los grandes momentos de problemas políticos, sociales, y cómo él los enfrenta o cómo los ha vivido o cómo los ha tratado. Por eso os digo que Goya es tal vez un autor que deberíamos visitar siempre, porque no solo hizo cuadros, no representó su momento social, representó lo bueno, representó lo malo, habló sobre el desarrollo y también dejó una obra que comparativamente podría haberse incluido en cualquier lugar realmente. O sea, sus horrores de la guerra valen para cualquier guerra, sus problemas realmente con esas locuras, esa corrupción de la España de esa época del siglo XIX, vale para cualquier momento, para cualquier país. Goya Saturnalia es una obra de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero. Tuvieron tiempo y tardaron un montón en hacerlo. De hecho, por internet, en Twitter, en redes, han contado un poco cómo llegaron hasta poder acabarla. Y la verdad es que creo que es una obra que merece mucho la pena, porque no es fácil, ¿eh? Eso sí que es. Esta ya os las digo, yo no soy de los que dicen es difícil, es fácil, porque me parece una gilipollez. Un TVO se lee, le puedes sacar X cosas, y si crees que se le puede sacar más, te lo vuelves a leer y le sacas otras X cosas. Quiero decir, cuando alguien me dice, es que no voy a entender un TVO de Morrison, lo vas a entender. La base del TVO de Morrison lo vas a entender. Luego quieres encontrar todas las referencias, todo lo que hace y todo lo que se mueve, y eso ya es cosa de que te apetezca volver a cogerlo y decir, venga, vamos a ver qué mierda me ha contado más, aparte de lo que me ha contado. Pues Saturnalia, Goya Saturnalia, tiene eso. Que además de poder contar y ver toda esa historia, puedes entrar dentro del mismo cómic a buscar los cuadros, los disparates, sus grabados, todas esas pinturas, todo esto que hacía, y poder encontrar el sentido artístico, ese repaso a una obra en la que llegó hasta un punto en el que el dolor, el ser sordo, el casi sentirse ignorado, el vivir en un mundo aislado, dentro de un mundo que le estaba apartando, dentro de un mundo que se iba a la mierda. Todo esto es una obra que me ha gustado mucho. La verdad es que no me lo esperaba que fuera algo que me impactara tanto, pero ya os lo digo, que si eres muy, en este momento os lo digo así, si eres capaz de tener la mano una enciclopedia de Goya con todos los cuadros, os leéis el cómic, encontraréis las referencias visuales, pictóricas, de dónde viene todo, y la verdad es que es un cómic impresionante a nivel artístico, me gusta mucho. También hay que decir que a mí me afecta el hecho de que soy muy fan de Goya, tengo por ahí un grabado suyo. De hecho, una de las más conocidas es El Sueño de la Razón produce monstruos, y yo tengo un par más, pero esa la tengo encima del escritorio donde escribo. Así que normalmente cuando ves esas cosas te das cuenta de que Goya era un genio atormentado y muy, 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 muy grande
cuanto a esa capacidad de abstracción enorme en la que el mundo a su alrededor se desmoronaba y él era capaz de verlo, no entrar dentro de él, plantarlo en un cuadro. Es Goya, es simplemente uno de los mejores pintores, uno de los mejores artistas que ha dado este país en toda nuestra historia. Es así de simple.